¿Qué tal? Buenas noches, qué bueno que nos acompaña en un programa más de Voto Informado. Hoy tenemos en el estudio al presidente nacional del PRI, el doctor César Camacho Quirós. Doctor. Hola Leonardo, buenas noches, gracias. Qué gusto que esté con nosotros y que comparta con la comunidad universitaria sus reflexiones. La mecánica del programa, doctor, es muy simple. En una primera instancia le voy a rogar que haga usted una locución de hasta 4 minutos posicionando a su partido. En los siguientes bloques le ruego que atienda las inquietudes de la comunidad universitaria. La vimos en 3 bloques, así es que si le parece a usted bien, empezamos. Me parece. La política no vive su mejor momento, los partidos políticos y los políticos menos aún. Por lo tanto, creo que la gente no está dispuesta a seguir escuchando discursos, sino quiere conocer el perfil de las candidatas y los candidatos, quiere saber qué propuestas estamos sometiendo a la consideración de los ciudadanos, quiénes son las personas que están sujetas a su escrutinio para que de candidatas y candidatos puedan convertirse en representantes populares, y la gente quiere saber lo más importante, cómo les beneficiaría a ellos un gobierno, una representación política, si es que optaran por ella. Vale la pena no olvidar que hay 2.179 cargos de elección popular que están en juego. No solo los 500 diputadas y diputados federales, sino también 9 gubernaturas, varios cientos de ayuntamientos y diputados locales. Por esto estas llamadas elecciones de medio término son tan importantes, lo son para los partidos y lo tienen que ser más para los ciudadanos. En ese orden de ideas nosotros postulamos 3 grandes propuestas, 3 vertientes que consideramos importantes, que no son sino el análisis que hemos hecho de lo que la ciudadanía quiere, siente y necesita. Una educación de calidad que se convierta en la multiplicación de las escuelas de tiempo completo, en un sistema de becas mucho más depurado, más práctico, que no solo reconozca la necesidad económica, sino que también estimule el desempeño de las estudiantes y los jóvenes que van a la escuela. Una segunda vertiente que tiene que ver con el empleo. Creemos que quizás nada dignifica tanto a las personas como desempeñarse, desarrollarse, contribuir a la generación de riqueza a partir de lo que saben, de lo que pueden hacer para que el país en lo general crezca. No solo se trata de tener más empleos, sino mejor pagados. Y los empleos siempre están asociados con la seguridad que a los inversionistas les da la oportunidad, a los que ya están, de quedarse, y a los que están buscando dónde asentarse, de ser atraídos con elementos que les resulten interesantes, a efecto de que, llegado el caso de domiciliarse en alguna parte del suelo mexicano, puedan generar empleo para quienes ya educados, mejor capacitados, tengan en ello la oportunidad para realizarse en el más amplio sentido de la palabra. Y una tercera vertiente, después de la educación de calidad y el empleo mejor pagado, la seguridad. Creo que México, los mexicanos que tenemos una vocación pacifista, demandamos, requerimos, necesitamos, nos urge vivir en paz. Y creo que esta pérdida de este clima, que no solo es propicio para las inversiones, sino para que la gente despliegue sus libertades, despliegue toda su capacidad para relacionarse, tiene que ver con crear un clima en donde se respeten los derechos, donde si alguien la hace, que si alguien la pague, y donde la autoridad sea una facilitadora de la convivencia social. Somos un partido convencido de la necesidad de construir ciudadanía. Y la ciudadanía no solo se obtiene al tener 18 años, la ciudadanía es una condición proactiva, tiene que ver con asumir cada uno el papel que la sociedad le da. Así pues, en este país de personas libres, queremos consolidar este régimen de libertades en donde se respeten a las instituciones y a las leyes, pero que las instituciones y las leyes se pongan al servicio de las personas, del despliegue cabal de sus derechos. En síntesis, Estado de Derecho para que todos nos sometamos a la ley.
Doctor César Camacho, pues vamos a hacer una brevísima pausa. Al regresar abordaremos en el primer bloque los temas de economía y desarrollo. Quiero decirle que después hablaremos de seguridad y justicia y posteriormente de participación social. Al final le formularé yo una pregunta y tendrá usted nuevamente 4 minutos para dar su mensaje final. Así es que hacemos una breve pausa. Este es el voto informado. Le recuerdo que nuestra página de internet está a su disposición. También nos puede contactar a través de las redes sociales. Volvemos en un instante. Bueno, pues hoy en Voto Informado tenemos al presidente nacional del PRI. Vamos, si le parece, a atender, doctor Camacho, las inquietudes de la comunidad. Empezamos con Alejandro Rivera, con los temas de economía y desarrollo. Alejandro, por favor. Gracias. Hola, doctor. Mi nombre es Alejandro Rivera y soy estudiante de Ciencias de la Comunicación. Mi pregunta es, ante la caída de los precios del petróleo, ¿cómo la reforma energética impulsado por su partido contrarrestará la caída del peso frente al dólar y la inflación? Gracias. Son factores económicos que no dependen lamentablemente de lo que decidamos dentro del país. Eso aunado a la paridad complicada y desventajosa del precio frente al dólar, son situaciones que han agravado el asunto económico nacional. Sin embargo, el gobierno federal, para empezar, ha reducido algunos proyectos de inversión a efecto de paliar los efectos de este factor económico que no está a nuestro alcance. En consecuencia, tenemos que producir más y mejor. Tenemos que trabajar de suerte que lo que teníamos previsto que lográramos como recursos provenientes del extranjero o provenientes de la explotación de un recurso natural, propiedad de todos los mexicanos, pueda ser compensado con mucho más trabajo. La reforma energética de la que usted habla convierte a las dos principales empresas del Estado, las empresas productivas del Estado, que son Pemex y Comisión Federal de Electricidad, en empresas más ágiles, que estén en condiciones en condiciones de competir frente a estas llamadas empresas de clase mundial y que no tengan un esquema burocrático tradicional donde un consejo de administración con decisiones rígidas, incluso un dato importante, porque eso fue clamor popular, que la representación sindical dejara de estar en el consejo de administración, en el órgano de gobierno de Petróleos Mexicanos. Creo que produciendo mucho más y mejor podremos compensar lo que eventualmente se tenía previsto para contar con recursos provenientes de la propia empresa nacional. Eso es. Vamos a pedirle ahora a Emilio Jiménez que formule su pregunta. Emilio, por favor. Gracias, buenas tardes. Yo estudio Ciencia Política y Administración Pública y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué postura tiene el partido ante la inversión productiva en el campo mexicano y el consumo local como uno de los principales factores que impulsarán a la economía nacional? A decir verdad, el campo mexicano no ha merecido el interés y la atención de todos los sectores y especialmente del gobierno. Creo que la gente que trabaja en el campo y para el campo necesita una atención mucho más precisa. Se ha hablado, y el PRI lo tiene en su agenda de pendientes, de una agenda al campo, de una agenda para que este sector primario de la economía no solo logre descollar, sino manteniendo este compromiso social de darnos de comer al resto de los mexicanos, puede generar bienestar al interior de las propias personas, millones de mexicanos que viven en el campo y del campo. Vamos a pedirle ahora a Denise Maldonado que formule su pregunta. Denise. Bueno, soy estudiante de Ciencia Política en la UNAM. La pregunta es, ¿cuáles son las estrategias del partido para garantizar la autonomía de la Comisión Federal de Competencia Económica para que pueda ejercer en plenitud sus competencias de regulación y sanción? Bueno, la primera medida fue que el presidente de la República, en el marco del Pacto por México, resolvió literalmente sacar las manos de todos los asuntos relacionados con estos temas. Es decir, en un Estado no totalmente liberal, porque lo absolutamente liberal individualista hace que las fuerzas del mercado puedan adueñarse en sentido lato de lo que ocurre allí.
el presidente de México ha decidido que un órgano integrado de manera colegial, es decir, no es una persona, sino un grupo de personas, resuelvan cuando algo entraña un monopolio, una práctica monopólica que pueda afectar no solo la generación de riqueza, sino la prestación de servicios que al final tendrían como destinatario al ciudadano, al prestatario de estos servicios, de suerte que el Ejecutivo Federal, manteniéndose distante, atento pero distante de lo que ocurre allí, garantiza que sea un órgano sin filiación partidaria, personas de reconocida solvencia y conocimiento en la materia, quienes sean los que marquen no solo las reglas, sino estén encargados de su aplicación. Gracias, doctor. Vamos a dar paso ahora a la pregunta de Ileana Rodríguez Santibáñez. Ileana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, doctor César Camacho. Yo soy Ileana Rodríguez, profesora investigadora del Tecnológico de Monterrey, y quisiera conocer qué propuestas tiene para el crecimiento de empleos de calidad en este país. Los empleos de calidad pasan por la educación y la capacitación de calidad. México, integrado al mundo global, sabe que hay una importante, intensa, diríamos febril competencia. Y creo que los mexicanos no solo debemos estar en actitud de competir, sino en aptitud de ganar en la competencia. En consecuencia, una educación, y hablo desde el nivel básico hasta el profesional y el posgrado, quizás poniendo énfasis en la educación bivalente, en esta educación media terminal, que al mismo tiempo es el preludio de una carrera universitaria o de una educación terminal, o la posibilidad de que la gente obtenga destrezas, lo harán, insisto, más competente y en consecuencia más competitivo en México y en el mundo. Esto no solo dará elementos para una mayor realización personal, sino va a generar elementos de competencia triunfadora. La generación de riqueza es el preludio para su distribución, es decir, si tenemos más que distribuir, le alcanzará a un número mayor de mexicanas y mexicanos. Por tanto, la importancia que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto le ha dado a la investigación, por un lado, que no es un gasto, sino una inversión, que es el antecedente de lo que sería la investigación aplicada, es decir, la posibilidad de que lo que se escudriña, lo que se investiga, lo que se descubre, sea después llevado al terreno de los hechos y convertido en empleos, en más empleos y mejor pagados. Creo que es la antesala de un bienestar mucho más extendido y compartido. Eso es. Adriana Escamilla, por favor. Hola, soy Adriana Escamilla, egresada de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Mi pregunta es, ¿qué medidas impulsaría la bancada del PRI para pagar la deuda interna y externa del país? Bueno, la deuda en general ha sido una necesidad, es decir, para sufragar los programas contemporáneos ha tenido que desplazarse en el tiempo la obligación de honrar esos compromisos financieros. La deuda tiene que verse en perspectiva, es decir, cuando se toma deuda se tiene que justificar a dónde se ha de aplicar. Ahora, para que la deuda no se convierta en una pesada carga que gravite tanto en el presupuesto y en la economía familiar de los mexicanos, tenemos que irla abatiendo. Y la mejor forma es intensificar la producción, la generación de riqueza que le permita al gobierno bajar la presión sobre las finanzas públicas y a los particulares también hacerles frente a los compromisos de corto, mediano y largo plazo frente a instituciones financieras que han creído en ellos, tanto del país como del extranjero. Al final, deuda tiene que ver con crédito, y el crédito es una expresión que viene de la palabra creer. Si han creído en nosotros como mexicanos, gobierno, o empresarios o particulares en lo individual, hay que honrar el compromiso. Es obviamente entendible que la firma tiene un gran valor, pero para los mexicanos tanto o más que la firma es la palabra. Y si hemos sido dignos o sujetos de crédito, tenemos que honrarla cumpliendo los compromisos. Y para cumplir compromisos que tienen que ver con pagos y con dinero, habrá que generar riqueza y recursos para hacerle frente a esos compromisos que van en el tiempo. Eso es. Vamos a pedirle ahora a Mariana Rangel que formule su pregunta. Mariana. Muchas gracias. Soy Mariana Rangel, estudiante de comunicación.
Y mi pregunta es, ¿cómo se desarrollará el plan integral de rescate económico en los estados de Guerrero, Chiapas y Oaxaca? ¿Y cuáles son las acciones que se han ya implementado desde el que se anunció este programa hasta el día de hoy? Estos estados del sureste del país son históricamente estados rezagados. Es decir, la situación que viven no acaba de surgir, son estados que han padecido un fenómeno endémico durante décadas, durante muchos años. En consecuencia, tiene que haber medidas de corto y de mediano plazo. Yo soy un convencido que en la política el largo plazo ni existe. En consecuencia, vale la pena hacerle frente a la situación que viven estos estados para paliar fundamentalmente fenómenos gravísimos, lacerantes de pobreza extrema. Y a la pobreza se le hace frente con educación y con proyectos productivos. En el mediano plazo, esos proyectos productivos que sean viables, es decir, no son seleccionados o no deberían ser desde una oficina central, sino en coordinación con ellos. Porque si no, para decirlo en español mexicano coloquial, es meterle dinero bueno al malo. Habrá recursos, pero no habrá inversión. Si por inversión entendemos aquello que va a redituarnos más dinero y ganancias. A la gente al final no hay que darle para que viva mejor hoy, sino acercarle elementos para que sea parte de la solución y nunca el problema. Ya. Y nos queda tiempo para una pregunta más en este bloque. Claudio Castro, por favor. Le pasamos el micrófono a Claudio. Estamos conversando con el presidente nacional del PRI. Claudio, por favor. Me presento, Claudio Castro, de la Universidad Veracruzana, del Centro de Estudios de Opinión. Doctor Camacho, ¿qué acciones legislativas ve usted, qué propuestas va a tener su partido para mejorar los niveles de seguridad en el país y regresar a esa paz social que por muchos años el PRI, su partido, mencionaba? La seguridad tiene al menos dos formas de verse y en consecuencia de acometerse. Lo más importante, creo yo, son las medidas preventivas, es decir, atender el fenómeno en sus causas y no en sus efectos. En la medida en que haya más empleo, más opciones de seguridad, elementos para la integración social, el fenómeno de la antisocialidad, que suele ser el precursor de la criminalidad, disminuirá de manera importante. Ahora bien, cuando el fenómeno ya apareció y parece difícil revertirlo en el corto plazo, hay que ser eficaces en la investigación y eficaces en el combate a la impunidad. En el lenguaje de todos los días se dice que el que la hace la paga. Pues a veces la impunidad lo que nos dice es que quien la hace no la paga, y eso parece tácitamente una invitación a que la gente se anime a delinquir, porque se dice que en el país el 90 y largos % de los delitos que se cometen se quedan impunes. Esta es una muy mala noticia para los mexicanos y muy buena noticia para quienes quieren hacer de las suyas. Entonces, ser inteligentes en la previsión, el deporte, la educación, la salud, la producción, la generación de riqueza es siempre un elemento que frena la antisocialidad, y ser muy eficaces en la investigación en esto que se llama la inteligencia policíaca, para no solo dar con los responsables, sino ponerlos con el respeto de sus derechos, porque al final los tienen como seres humanos, ponerlos bajo la autoridad de un juez que, respetando sus derechos, los escuche, recabe las pruebas y llegue a las conclusiones que deba, y ser muy firme. No comparto la idea de una especie de venganza pública, de una venganza oficializada. Sí creo en la justicia, en una justicia que es un elemento de un Estado democrático que aplica la ley con rigor, pero sin ninguna inquina, sin ningún encono. Al final creo que en este país se tiene que evitar que los fenómenos políticos afecten a la impartición de la justicia. A nadie por consigna absolver, y a nadie por consigna condenar, lo que resulte en una investigación exhaustiva, justa y ordenada, y jueces profesionales que no sesguen la justicia en aras de cumplir con la ley. Bueno, pues ahí están algunos temas ya de seguridad y justicia apareciendo. Miguel Rodríguez Harris, por favor.
Hola, doctor, buenas tardes. Yo soy Miguel Rodríguez, soy estudiante de Ciencia Política. Ya comentaba algo sobre la seguridad. Yo quisiera saber cómo reconstruir la confianza en las instituciones en lugares como Michoacán, Guerrero, algunos estados del norte, donde la ciudadanía ha perdido la confianza en las instituciones de seguridad principalmente. Primero hay que admitir algo que parece una obviedad, pero vale la pena decirlo con sus letras. El tejido social está desgarrado. Y aquí hay una especie de desempeño deficitario de las instituciones y de los políticos. Y la mejor forma de revertir tendencias es dando resultados. Cuando se pacta esta especie de contrato social originario, la gente renuncia a una buena parte de sus libertades a cambio de seguridad. Pues resulta que la gente sigue teniendo restricción en el ejercicio de sus libertades y la seguridad parece seguir siendo algo que falta a la sociedad. La mejor forma es primero aplicando la ley sin distingos, es decir, no puede haber excepciones porque entonces no sirve, porque también la aplicación de la ley para que sea ejemplar tiene que ser pareja, es decir, es parte de esta generalidad como elemento de la ley, y con la eficacia, es decir, más resultados y menos discursos. Esa será la única manera de darle a la gente el mensaje de que quien obra bien, de quien actúa rectamente, será respetado en el ejercicio de sus derechos, y quien atenta contra la paz, contra el orden y la convivencia pacífica, seguramente la tendrá que pagar. Insisto, no hablo especialmente que con especial dureza, sino con la dureza que un juez ponderado, que un juez justo considere y que esto además se sepa. Esta noche estamos conversando con el presidente nacional del PRI. Vamos a pedirle ahora a Juan Carlos Hernández que formule su pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Juan Carlos Hernández, estudiante de Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas. Mi pregunta es enfocada principalmente a qué mecanismos ha desarrollado su partido con el fin de generar filtros para que sus candidatos no sean cooptados por grupos del crimen organizado, especialmente en entidades que tienen altos índices delictivos. Gracias. Pone usted el dedo en la llaga, porque a decir verdad el poder público es especialmente apetecible para la gente del crimen organizado, porque el poder público goza de recursos y goza, aunque parezca juego de palabras, goza de poder. El poder material, el poder de la policía, el poder incluso de la coacción. Por eso el partido ha sido muy cuidadoso en la selección de sus candidatas y candidatos, en el entendido que no hay medidas infalibles, son siempre ejercicios de aproximación. Primero ha pedido y ha demandado que quien esté de acuerdo lo firme, ha pedido que le autoricen al partido a asomarse a la vida de las personas, a su patrimonio. No lo podríamos hacer si ellos no lo autorizan, no lo permitiría la ley. Y hemos sometido a las candidatas y candidatos a exámenes de control de confianza con la ayuda de instancias autorizadas y prestigiadas en el ámbito mundial, y también nos hemos sometido a exámenes toxicológicos. No es un prejuicio, si alguien desea o decide acudir a ese tipo de sustancias es su asunto. Lo que me parece que no es consecuente es que esa persona aspire a representar a los demás. Por razones de respeto a la dignidad de las personas, estos resultados permanecen a resguardo de la dirigencia nacional y si las personas involucradas lo autorizan, se harán públicos. Por lo pronto hay que ser muy pragmáticos en esto. Este es un asunto que se atiende en ese momento, pero nada impide, lamentablemente, pero hay que estar conscientes de ellos, que alguien, llegado el momento, pueda ser cooptado, presionado, y aunque haya pasado las primeras pruebas, lamentablemente verse enredado con el crimen organizado. Por eso nuestra convicción es no solo exigir el cumplimiento de estos requisitos de cara a la elección, sino permanentemente como un partido que sigue haciéndose cargo del desempeño de aquellos que en su momento postuló. Itzel Gallegos, por favor. Okay. ¿Qué tal? Soy estudiante de Ciencia Política en la UNAM y mi pregunta es, de las reformas aprobadas se hacen varios contratos multimillonarios. En un país como el nuestro, donde el Estado de Derecho es muy débil y a veces inexistente, ¿cómo puede evitar lograr estos fenómenos de alta corrupción? A la corrupción se le hace frente con transparencia.
A la corrupción se le hace frente con rendición de cuentas y con un marco jurídico moderno. Por eso mi partido no solo acompañó, sino perfeccionó y aprobó con entusiasmo y compromiso un régimen relacionado con el combate a la corrupción, con la rendición de cuentas y con la integridad pública. Parece una diferencia de matiz, pero no lo es tanto. No solo es una serie de medidas en contra de un fenómeno, lo cual parecería ser el combate a un fenómeno negativo, sino la posibilidad de impulsar un estado de cosas en donde la integridad sea, diríamos, la causa central o el motivo central o la motivación vertebral de un gobierno. Esto tiene que ver con un desempeño eficaz, con un desempeño apegado a la ley y con una ciudadanía bien enterada y siempre atenta del desempeño público. Las personas que tenemos responsabilidades de esta naturaleza debemos hacer conciencia que nos desempeñamos en una especie de vitrina, en un escaparate, porque todos los días estamos sometidos al escrutinio de los ciudadanos, que por cierto la mayoría sin partido político de por medio ejercen un derecho ciudadano que nadie puede cuestionar. Alejandra Tecorralco, por favor. Hola, ¿qué tal? Soy estudiante de Relaciones Internacionales y bueno, ya hemos estado hablando un poco del crimen organizado, entonces mi pregunta es, ¿el partido considera que el establecimiento de policías únicas por estado podrá reducir el problema de la vinculación con el crimen organizado si se ha comprobado que algunos mandos estatales han estado coludidos con el crimen? Lo que hace es reducir a la mínima posibilidad la colusión con el crimen organizado. Todas estas medidas, insisto, lo digo con pragmatismo, son siempre aproximaciones. Es decir, cuando hay alguien dispuesto a coludirse con el crimen organizado, así sea municipal, estatal o federal, va a ocurrir, lamentablemente. Pero hay aquí, la prueba de la experiencia es lo que nos avala. Yo recuerdo muy bien la modificación constitucional del año 83, es decir, hace 32, cuando se crea, cuando se modifica el artículo 115 y se le da a los ayuntamientos la facultad de desplegar las acciones de seguridad pública preventiva. Lamentablemente es el ámbito de gobierno más frágil, en consecuencia ha sido presa no solo de cooptación, sino de franco engullimiento de las policías municipales por el crimen organizado. Nada impide que una policía de otro nivel lo sea, lo que sí es cierto es que disminuye la posibilidad de que ocurra. Y no olvido que hay municipios con una capacidad institucional grande, fuerte, que creo que en el esquema del mando único se tendrá que aprovechar y no perder. Estoy hablando de las policías preventivas de municipios poblados con desarrollo institucional importante como Guadalajara, como Monterrey, como Ecatepec o como las policías de Acapulco o Veracruz, que han desarrollado una importante fortaleza, que el reto es no perderlas y sí hacer que el mando único, insisto, no erradique, no imposibilite, pero sí reduzca la posibilidad de esta cooptación, de este engullimiento del crimen organizado. Bueno, vamos ahora con Justo Mansur. Justo, por favor. Muchas gracias. Le pasamos el micrófono, por favor, Justo. Gracias, buenas tardes, doctor Camacho. Me presento, soy el doctor Justo Mansur, tengo el gusto de formar parte del Comité Ciudadano de la iniciativa Voto Informado UNAM 2015. Esta iniciativa, impulsada por la universidad, tiene como propósito dotar a la ciudadanía de mayores herramientas para que su voto sea más informado y produzca mejores candidatos y finalmente mejores diputados en estas elecciones federales. Los diputados que llegaran a ser electos de su partido y que formaran parte de la siguiente legislatura impulsarán alguna reforma específica en el marco de seguridad y justicia de nuestro país para cambiar esta situación tan dolorosa que ha vivido México en los últimos años en materia de seguridad y de justicia, que es inseguridad y
impunidad, para dotar a la ciudadanía de mayor tranquilidad y producir mayor progreso en nuestro país, doctor? ¿Hay alguna iniciativa en particular que quieran impulsar? Las ramas del derecho son muy vastas, pero quizás la más amplia y la más sensible es la del derecho penal y sus adláteres. En consecuencia, todo lo que se refiera a la protección de las víctimas de los delitos, a la desaparición forzada, a la posibilidad de que haya mayor coadyuvancia de las víctimas o los familiares o los deudos de delitos de sangre que hayan tenido como desembocadura la pérdida de la vida de alguien, no solo son bienvenidas, sino respaldadas por el partido. En este momento se trata de planteamientos de carácter general, pero tenemos un referente. En 2008, en junio de 2008, se publicó la reforma al sistema de justicia penal más importante que haya habido desde 1917. Y se dijo que en 8 años se tendría que implantar de manera completa. Esos 8 años se vencen en junio del próximo año. Y hay algunos asuntos que vale la pena tener presente, en el entendido que yo ubico cuando menos 4 eslabones de esta cadena. El tema de la policía, en donde sigue habiendo un desempeño deficitario, y la policía es el primer eslabón de una cadena, diríamos en sentido lato, de justicia. Enseguida el Ministerio Público, es decir, la Procuraduría o la Fiscalía, como puede llamarse en algunos sitios. El tercer eslabón es el de los jueces, tanto los jueces de instrucción como los jueces que conocen en primera instancia de un asunto de esta naturaleza, y un tema delicado que por momentos es terrible, el sistema penitenciario. En consecuencia, si solo se robustece uno de los eslabones de la cadena, de todos modos la cadena se va a romper. Lo que quiero sugerir es una armonía en el tratamiento de los asuntos para que no se privilegie uno de los eslabones en perjuicio de los otros, porque entonces al final el sistema de justicia no va a funcionar. Y un elemento que me parece importante destacar en una reunión de muchos, pero especialmente de jóvenes, el sistema de justicia para adolescentes. El adolescente no es el que adolece, es decir, a alguien a quien algo le falta. El adolescente es quien crece. Y en la etapa del crecimiento que los jóvenes están, diríamos, consolidando la personalidad, en el entendido que toda la vida lo vivimos con intensidad, son algunas de los aspectos que pueden formar parte de esta agenda específica en materia de prevención, de procuración y de justicia. Muy bien, pues vamos a hacer una brevísima pausa. Estamos en el Voto Informado, hoy conversando con el presidente nacional del PRI. Regresamos, recuerde usted que está nuestra página de internet a su disposición, aparece ahora mismo en pantalla, y también nuestras direcciones en redes sociales. Regresamos. Bueno, y seguimos conversando con el doctor Camacho, presidente nacional del PRI. César, en este bloque vamos a hablar de participación social, y entonces vamos a pedirle a Alejandro Pedraza que formule su primera pregunta. Alejandro, por favor. Muchas gracias por estar aquí, doctor. Soy Alejandro Pedraza, profesor de Relaciones Internacionales en la UNAM. Mi pregunta va en el sentido de la crisis de legitimidad que tienen los partidos políticos frente a la ciudadanía. ¿De qué manera esta crisis de legitimidad se puede ir retrocediendo cuando tenemos la disciplina de partido, la cual muchas veces lleva a los diputados y a los representantes legislativos a votar en contra de lo que sus electores prefieren? Los partidos políticos no estamos en nuestro mejor momento, y la manera de revertir esta tendencia es dando resultados, acreditando que por encima de los intereses de los partidos está el de los ciudadanos. Y hay una institución relativamente nueva, todavía, es más, bueno, relativamente nueva en la Constitución, pero nueva o nuevecita porque ni siquiera se ha estrenado, que es la reelección. La mejor forma de castigar o premiar el desempeño de un legislador es votando. Si la persona osa presentarse de nueva cuenta
como candidato, no solo habrá tenido que trasponer las barreras de su partido, sino a la de los ciudadanos. Y si estos se dieron cuenta que no protegió sus intereses, sino los del partido, creo que sencillamente perderá. Esto va a empezar a ocurrir a partir de 2018. Ahora bien, yo soy un convencido que el sistema político sea abierto. Déjenme decirles con pragmatismo que si no por convicción, por necesidad. Y una muestra elocuente de lo que digo son los candidatos independientes, que siendo también, diríamos, un riesgo, porque al candidato independiente al fin solo se representa a sí mismo, no hay una manera de contrastar su propuesta con ninguna otra, no hay manera de castigarlo, premiarlo, y ahí están otros países que lo han adoptado, es un riesgo. Pero frente a la disyuntiva de correrlo o no, México ha decidido correrlo. Y hay ahora casi 20 candidatos independientes que están siendo postulados en elecciones locales, y bueno, veamos qué ocurre. Entonces, el mejor antídoto es la calificación final que reciban los mandatarios, porque los representantes sociales son mandatarios, y aunque la palabra suene bonito, el mandatario no es el que manda, sino el que obedece. El que tiene el mandato. Marco Andrade, por favor. ¿Considera que la reelección de los representantes populares permita que se lleven a continuidad el trabajo realizado? Sin duda. Esto ocurre en los sitios donde la reelección está permitida. Hay dos grandes posiciones. Si alguien se reelige, se puede eternizar en el cargo. Hay que tener presente que el que se pretende reelegir no se reelige automáticamente, sino tendrá que pasar por lo pronto dos aduanas, la de su partido, que creo que difícilmente lo postularía si sabe, si intuye, si las encuestas le dicen que va a perder. En consecuencia, creo que sí profesionaliza el trabajo, sobre todo de carácter legislativo, que es por donde hemos empezado, aunque me hago cargo que en partidos y en sociedades políticas tan avanzadas como la nuestra, o con este grado de avance, le quita una oportunidad a los que la quieren, si es que alguien se reelige. Pero si lo hace bien, creo que se le puede dar paso a una nueva opción. Si lo hace mal, hasta ahí va a llegar. Bien. Arely Barranco, por favor, la invitamos a la conversación. Gracias, buenas tardes, soy Arely Barranco, formo parte de Transparencia Mexicana, que es una organización aliada a Voto Informado. Mi pregunta es, en relación a lo que usted decía, de que el combate a la corrupción tiene que ver y se combate con la transparencia, un grupo de ciudadanos hemos pedido a los candidatos que hagan públicas 3 declaraciones, la declaración patrimonial, la declaración de intereses y la declaración de impuestos. Del total de los candidatos que hay, 210 forman parte en este momento de la iniciativa y solamente el 20% de los candidatos forman parte del PRI. Quisiera saber si usted considera que los candidatos pueden excusarse de no presentar esta información por cuestiones de privacidad y seguridad, y aprovechando también, si usted, ya que es candidato plurinominal, va a presentarnos sus 3 de 3. Gracias. Bueno, primero hay que cumplir con la ley, porque la ley es una especie de acuerdo no solo jurídico, que lo es, sino también de carácter político. Yo soy un convencido del tema de la transparencia, pero advierto con sentido práctico que hay quienes tienen interés por acceder a estos datos, no con el afán de saber cuál es el origen de los recursos o el monto de los mismos, o si alguien está al tanto en sus obligaciones fiscales o si sus intereses son compatibles o no, sino para escudriñar con una dosis que puede no ser exactamente la de edificar y construir. Por lo tanto, nosotros lo que hemos hecho es exigir el cumplimiento de los requisitos de la ley y dejar en libertad a las candidatas y candidatos para que acudan o no a este llamado. Yo mismo he decidido reservarme hasta este momento hacer públicas estas 3 cuestiones, porque creo que tenemos que ver cómo evoluciona no solo esta posición, que siempre es respetable e importante, sino cómo logramos hacer este tipo de pactos. Hay una cosa que ocurre y hay constancia de ello. Hacer pública la situación patrimonial hace vulnerable a la persona y a su familia. Y resulta que parece un plato apetitoso para quienes quieren hacer daño a una persona que de buena fe
abre de par en par su situación patrimonial y lo hace una presa importante para el crimen organizado. Al final es un asunto de qué es lo más importante, el resguardo de derechos que son personalísimos y familiares o el derecho de una sociedad a estar informada. Creo que lo que tenemos al final, quienes aspiramos a representar a los demás, lo que tenemos que tener consciente es que la actuación pública está cabalmente sometida al escrutinio de los demás. Es decir, lo que hacemos, decimos, resolvemos de cara a los ciudadanos y hacernos cargo de las consecuencias. François Peniche, por favor. Muchas gracias. Mi nombre es François Peniche de Ergal. Soy estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y mi pregunta es, ¿considera usted que los movimientos sociales en México causan una crisis de legitimidad para el gobierno actual? Creo que los movimientos sociales son parte de la realidad contemporánea. En México ejercemos a plenitud las libertades. A veces, honradamente, me preocupa que el exceso en este ejercicio lesione los derechos de otros, o que intereses que no son necesariamente legítimos estén embosados en el ejercicio de derechos que sí lo son. Me explico. Si un grupo de profesores demanda condiciones laborales o respeto de su situación jurídica, está en su derecho. Pero vandalizar oficinas públicas o convertir en una pesadilla la convivencia social en una comunidad, me parece que está yendo más allá de lo que las fronteras, no solo de la ley, sino de la civilidad, sugiere. Es muy difícil, casi diría imposible, marcar una frontera. Por lo tanto, el régimen de libertades que la Constitución garantiza tiene que ser ejercido con responsabilidad por aquellos que echan mano de él. Yo creo que en ninguna etapa de la vida democrática de este país hemos gozado de tantas libertades como ahora. Nunca como hoy, quienes llevamos a cabo actividades de cara a los ciudadanos, estamos más sujetos a la lente pública como ahora. Pero me consta cómo se pone literalmente de cabeza una comunidad cuando un grupo social, quizás teniendo razón en el fondo, abusa de la forma y trastoca la convivencia diaria al punto de convertirla en una franca pesadilla. Pamela Hernández, por favor. Sí, buenas tardes, mi nombre es Pamela, estudio Ciencia Política y mi pregunta es, ¿qué postura tiene su partido ante esta propuesta de que los próximos diputados federales renuncien a su derecho al fuero? Me gusta. Creo que el fuero, teniendo base histórica, ha tenido más malos momentos que un ejercicio cabal de protección frente al autoritarismo, el atropello. Creo que los representantes populares no tienen por qué tener ni un derecho más que el resto de los ciudadanos. Creo que vale la pena discutirlo y quizás por extrema excepción y justificada, salvaguardar los intereses, los derechos, la integridad, la libertad de los representantes populares, insisto, en condiciones de verdadera excepción. Así como me parece que por lo pronto en el origen fue justificado, hoy me parece que tan abierto y tan amplio como está, es absolutamente injustificado. Ana Flores, por favor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Flores, soy estudiante de Ciencias Políticas y Administración Pública y mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la forma en la que se logrará fortalecer a las instituciones públicas de tal manera que logren generar la confianza y participación de los ciudadanos, misma que en esta época es cada vez menos presente? El pacto social se traduce en un pacto jurídico y la expresión máxima del pacto jurídico es la Constitución, que al mismo tiempo que consagra derechos para los ciudadanos, impone obligaciones para las autoridades. Creo que en la medida en que hay este equilibrio entre el ejercicio de derechos y el apego a la ley de parte de las autoridades, habrá manera de convivir en un clima de apego al Estado de Derecho. El Estado de Derecho no es otra cosa sino el imperio de la ley. En inglés le llaman rule of law. Es decir, el hecho de que todos, empezando por las autoridades y los políticos, estén sometidos a la ley. Mientras los ciudadanos pueden hacer todo
salvo lo que la ley expresamente les prohíbe, las autoridades solo pueden hacer lo que la ley expresamente les concede. Creo que el cabal entendimiento, no en la cabeza, sino asumirlo como parte de la vida cotidiana, es lo que va a generar el estado de cosas que usted comenta. Al final, el Estado de Derecho también está asociado al equilibrio en el ejercicio del poder. Si queremos evitar los abusos, bueno, que cada quien conozca los límites y se atenga a ellos, y el que los rebase por capricho o incluso por equivocación no llegará muy lejos, porque habrá alguien que le marque los límites. Bueno, pues estamos conversando con el presidente nacional del PRI, el doctor Camacho. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos al último bloque, donde le formularé una pregunta y escucharemos su posicionamiento final. Volvemos, este es el voto informado. Doctor Camacho.